bien, pues bienvenidos. Soy Mauricio Reynoso, director general de la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos. Me da muchísimo gusto recibirlos nuevamente en nuestro primer webinar de la última semana de mayo. Qué rápido se nos está yendo este tiempo de confinamiento. Y gracias a ustedes por estarse integrando nuevamente a este esfuerzo que gratuitamente ofrecemos en AMEDIR. Con muchísimo gusto a nuestros socios y a quienes aún no lo son, pues les invito a que consulten nuestra página para que vean cómo estamos revitalizando todos nuestros servicios y actualizando la forma en que estamos llegando a cada uno de ustedes con temas de actualidad y sobre todo de gran aportación en este momento y para el corto y mediano plazo. Y hoy no es la excepción. Les pido antes de presentarles a nuestros conferencistas que las preguntas nos hagan el favor de hacerlas llegar a través de la sección de preguntas y respuestas que está en la parte baja, en la base de iconos en la plataforma Zoom. Ahí vamos a estar revisando las preguntas que ustedes nos hagan llegar. Para temas de audio, les agradeceré checar la configuración del dispositivo con el cual se están conectando. Usualmente por ahí hay algún tema de apertura de micrófonos o algo así, por lo cual no siempre funciona bien. Y también el ancho de banda que tienen en sus respectivos lugares a veces no nos hace mucho favor en poder facilitar que la fluidez de los comentarios que nos hacen los conferencistas se dé como uno quisiera. Pero aunado a eso, nosotros estamos haciendo el mejor esfuerzo y tenemos personas técnicamente preparadas para asegurar que la transmisión fluya apropiadamente. Sin más por el momento, entonces quiero presentarles nuestro webinar Medidas Preventivas relacionadas a la salud de los colaboradores. Y para ello, pues agradecemos muchísimo que se estén integrando con nosotros esta mañana el doctor Miguel González. El doctor Miguel González, además de que es un gran amigo de AMEDIR y presidente de nuestro Comité de Salud. Muchísimas gracias, Miguel, por estar con nosotros. Y hoy nos ha hecho el favor y el honor de invitar al doctor Jorge Baruch. Ya Miguel nos hará el favor de presentarlo también. Miguel González es maestro en Dirección de Instituciones de Salud por la Universidad de Anáhuac, desarrollo de programas de gerenciamiento de salud y bienestar corporativo, es auditor interno de los programas de salud para la región de América Latina, secretario y miembro del comité fundador del capítulo en México y América Latina en el Institute for Health and Productivity Management. Laboralmente es responsable de Global Health Services en Johnson & Johnson México y adicional a sus actividades preside, como ya comentaba yo hace un momento, el Comité de Salud de AMEDIR. Bienvenido, doctor Miguel González, y agradeceremos nos hagas el favor también de presentar al doctor Jorge Baruch. Bienvenidos. Gracias, Mauricio. Muy buen día a todos. Y sí, como bien lo dijo Mauricio, partiendo de ahí un principio de, pues no es posible que una persona lo sepamos todo. Yo solo sé que no sé nada. Creo que de ahí mi intención de conjuntar con el doctor Jorge Baruch esta sesión para hacerla mucho más productiva, y de gran valor para todos quienes están escuchando. Entonces, si me ayudas con la siguiente, por favor, Jorge. Evidentemente con la siguiente, de una vez. Déjenme presentar al doctor Jorge, que de nuevo nos va a estar acompañando en esta jornada. El doctor actualmente, en un contexto de COVID, tiene dos funciones resaltantes, ¿no? La primera es vocero de la Comisión de Expertos de la UNAM para esta contingencia de COVID-19 y también es director de la Clínica de Atención de Viajeros de la UNAM. Evidentemente, su campo es de salud pública, de epidemiología, y se ha vuelto, créanme, un gran consultor, y digo además que es gran amigo también ya de hace algunos años, gran consultor ahora, experto para este tema. Entonces, bienvenido, Jorge, gracias por la disposición, y estoy seguro que el grupo se verá bien favorecido de todo el conocimiento. Muchas gracias, Miguel. Nos vamos con la siguiente. La
vamos a tocar básicamente estos 4 puntos. Una consideración ahí de algunos datos para poner en perspectiva el tópico de las medidas preventivas en los lugares de trabajo en un contexto actual de retorno y un poquito también en perspectiva. Vamos a hablar un poquito de este tema. Jorge nos va a ayudar con el tema de pruebas diagnósticas, un contexto y la aplicación desde el punto de vista técnico. Quizá suene un tanto técnico, pero creo que es importante que este grupo lo conozca. El otro tema es ya un abordaje, ¿no?, de las medidas de prevención en la práctica y en la realidad, y hablar de los retos que vemos y que también me han tocado ya experimentar en la práctica y en la experiencia, ¿no?, de planeación y de ejecución de algunas medidas de prevención. Entonces, sin más, nos vamos con la siguiente, por favor. La que sigue. Ok. Esta es una tendencia que está comparando, ¿no?, qué tan rápido los nuevos casos se están presentando en cada uno de estos países. Esta fuente Bueno, creo que estamos teniendo problemas con el audio, pero si se escucha. ¿Me escuchan a mí? Okay. Entonces seguramente debe de ser un problema con el doctor Miguel. Déjame mandarle un mensaje que quite el video y deje Sí. el audio. Permítanme un momento. Permítanme un momento. Miguel, te interrumpo un minuto, Miguel. Estamos teniendo problemas con el sonido. Vamos a revisar qué está pasando. Al doctor González no le escuchamos. No lo escuchamos a Miguel. Puede ser la diadema, puede ser. Sí, si intentamos, Miguel, como dice el doctor Baruch, quizás sin la diadema. Sí, dime, Alonso. Ya te escucho. Ya te escuchamos, Miguel. Okay. Te perdimos desde la primera diapositiva, Miguel, de la gráfica. No sé si puedas retomar la gráfica desde el inicio. Ok. Te dejamos escuchar. Ahí estamos bien, ¿verdad? Sí, ya perfecto. te escuchamos bien, gracias. Perfecto. Bueno, entonces lo que les decía es, esta gráfica lo que representa es la rapidez con la que se están presentando los casos en cada uno de los países. Cada una de las líneas grises que ustedes ven aquí representa, de hecho, un país. Entonces, aquí lo que queremos ver es, fijémonos la tendencia que ha llevado China, ¿no? ¿Y dónde está ahora? En donde sus casos realmente se están duplicando cada 15, casi cada 20 días. Veamos dónde está Estados Unidos, donde tal vez se están duplicando cada 6 días, cada 7 días. Y México justo también nos encontramos en ese punto, ¿no? Esto quiere decir que estamos en un momento de la epidemia alejados, ¿no?, todavía de China, a una situación de estabilidad, ¿no?, que ellos ya han estado ejecutando de varias semanas de retornos y reaperturas de todos los sistemas y el sistema industrial, económico y demás, y nosotros todavía estamos con algún camino por recorrer. ¿Me ayudas con la siguiente, Jorge, por favor? Sí.
Y esta es básicamente la misma gráfica, pero vista como vector, ¿no? Y igual, no necesitamos ver que la gráfica de China va a bajar, no se va a aplanar, porque eso no va a suceder, simplemente son casos acumulados y eso no va a suceder, pero sí este ángulo tiene que verse disminuido. Entonces, vuelvo al punto. Todavía hablando, esto es al viernes pasado, el cierre al viernes pasado, todavía tenemos un camino por delante en cuanto a número de casos. Hoy China se encuentra en 6 casos promedios diarios, nuevos casos. Nosotros andábamos el viernes también a 1,760 nuevos casos diarios y parece que la tendencia todavía a ir un poquito más arriba. Entonces, en términos de tiempo, perspectiva y riesgo, hay que tenerlo muy claro. Un retorno al trabajo, un semáforo definido por las autoridades y un interés, ¿no? Evidentemente por las diferentes industrias, economías por reabrir, no quiere decir necesariamente que el riesgo está disminuyendo. El riesgo está ahí y hay que tenerlo en cuenta para la toma de decisión. Te la paso, Jorge. Bueno, pues como ya lo dijo Miguel, ya nos presentó pues el panorama global y de manera general que se ha presentado desde el inicio de que se comenzaron a reportar los casos, que fue a partir del 31 de diciembre del 2019 hasta la fecha, tanto el panorama general global como el de México, como lo vimos en los vectores y en las curvas que nos presentó. Y a mí me toca hablarles un poco sobre las pruebas diagnósticas, el contexto y aplicación. Por favor, si tienen alguna duda, váyanla escribiendo en la sección de preguntas y respuestas para que no se les olvide. Ahí la pueden escribir y la pueden dejar y pues ya la retomaremos en el momento de preguntas y respuestas. Entonces, ¿qué pasa con las pruebas diagnósticas? Decidí hablarles de este tema de pruebas diagnósticas porque platicando con Miguel y con otras empresas, pues es un paso que se debe de dar en el manejo y la contención de esta epidemia en México y a nivel global. Entonces es muy importante que sepamos diferenciar entre cada una de ellas y es muy importante que les quede muy claro y que no se queden con dudas de nada de esto. Entonces, la primera cosa que hay que hacer para decidir o para no entrar en controversia en el ámbito de pruebas, qué tipo de pruebas y cuántas, es reconocer el problema. Reconocer el problema de nuestra empresa o que tengamos en nuestra empresa con respecto o frente a la epidemia que está sucediendo en México y al entorno político, al entorno social, al entorno económico. Entonces, aquí hay unas estrategias que se deben de implementar para reconocer este problema en nuestras empresas y esto es, primero, buscar activamente signos y síntomas antes de ingresar y aleatoriamente durante la jornada laboral. Esto nos va a permitir identificar al SARS-CoV-2, identificar a la enfermedad COVID-19, reconocerla y poder tomar acciones de manera oportuna y no ya que se presenten muchos casos. Luego, también va a ser muy importante que todas las empresas, no importa la magnitud de estas, si son micro, pequeñas, medianas o grandes empresas, es muy importante que tomen en cuenta la salud de sus trabajadores y mucha de la salud de los trabajadores la vamos a tener y la vamos a poder medir objetivamente a través del expediente médico del trabajador y poder cruzar información sobre el trabajador y su domicilio nos va a permitir saber si están conviviendo en áreas altamente afectadas con COVID-19 y si se registran contactos recientes dentro de su comunidad en los que ellos estén con los que ellos estén conviviendo, bueno, también exista una comunicación es muy estrecha el empleador y el empleado con la finalidad de que nos lo comunique, nos comunique esta apreciación suya de su comunidad, pues no va a haber nadie más que nosotros en nuestra comunidad que podamos apreciar el problema
Y esto va a ser por un periodo importante de 14 días, que es en el momento en que nosotros hemos estado expuestos y hasta el último momento que podemos desarrollar signos y síntomas. También es muy importante comunicarle a la fuerza de trabajo que pues, deben de haber implementado políticas flexibles para personas que cumplan la definición de caso sospechoso, con la finalidad de que se queden en casa y dar seguimiento a su estado de salud. Y aquí van dos mensajes muy importantes. Uno es comunicar que existe la flexibilidad y la empatía de la empresa, del empleador, para que en caso de existir alguna sospecha, algún signo y síntoma de enfermedad, mejor se queden en casa, porque pues puede ocasionar un problema mayor el hecho de que vayan enfermos a una empresa. Y por otro lado está el mensaje de que nos debemos de preocupar por la salud de nuestro empleado, de nuestra fuerza de trabajo, porque muchos de ellos van a cursar con una enfermedad moderada, una enfermedad leve, pero algunos se pueden complicar y pueden presentar problemas muy serios. Y nosotros, como personas sanas, como personas activas laboralmente, les podemos brindar ese apoyo de estar al pendiente y de estar cuidando la salud de toda nuestra comunidad trabajadora. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Pues designar a alguien del equipo de trabajo que esté preguntando sobre datos de gravedad, y también es muy importante que la empresa tenga ubicadas las unidades de salud a las que puede llegar a referir a los empleados que pudieran estar con signos y síntomas al momento de buscar activamente esta primera viñeta. La segunda estrategia es dentro del contexto general de las pruebas diagnósticas, es la estrategia de comunicación. La comunicación va dirigida en dos puntos: educar a los trabajadores, ¿cómo? Pues dando a conocer, desarrollando previamente, antes de la entrada, los mensajes clave, y el flujo de información que sea frecuente y permanente, que sea un flujo de información constante, que el trabajador sepa que estamos reforzando esta información que combate a la desinformación, que combate al miedo que se pudiera estar generando en el entorno que nosotros vamos a estar viviendo, de crisis y mitigación de brotes a nivel local y también a nivel nacional o de la Ciudad de México, o de las ciudades en donde estemos. Y por otro lado, también la estrategia de comunicación debe contemplar un plan, y bueno, esto también ya lo han venido trabajando desde antes de la epidemia, de salud mental, ¿no? Con la nueva norma oficial mexicana, ahora va a ser muy importante implementar medidas que mitiguen este daño que como sociedad, como salud colectiva, vamos a tener, y vamos a comenzar algunos de nosotros a presentar en la siguiente fase, que es la fase de recuperación de la pandemia, de una sociedad en la que por un encierro prolongado, una fase de autocuarentena prolongada, de más de 2 meses, 3 meses, pues algunos de nosotros vamos a poder desarrollar algún síndrome que se llama de estrés postraumático y que está contemplado dentro de las fases de recuperación y que debemos de nosotros tomar en cuenta para ser empáticos a nuestros trabajadores y tomar en cuenta que si uno de ellos comienza a comunicar este tipo de signos, de síntomas de estrés postraumático, sepamos que es algo normal, que es algo esperado, y sepamos cómo actuar ante cualquier caso de estos. Y la tercera estrategia dentro de las pruebas diagnósticas, y esta es la estrategia en la que se enmarca precisamente este punto importante, las pruebas diagnósticas, son las acciones de mitigación. Y las acciones de mitigación van dirigidas a 3 puntos que deben de ser tomados de manera paralela. Una es la distancia física, el distanciamiento, malamente llamado social, porque pues realmente no estamos distanciados socialmente, estamos comunicándonos por estas plataformas, aunque a veces tengamos problemas, pero estamos comunicándonos, pero sí existe una distancia física. Entonces esto es lo que nos ayuda a mantener al margen
el número de contagios, el número de personas que pudieran contagiar el virus a otras, que nos pudieran contagiar a nosotros si estuviéramos en una sala ahorita dando una conferencia de este tipo, y esto nos permite controlar la enfermedad. La otra es la respuesta en la comunidad. Y en cuanto a la respuesta de la comunidad, nosotros tenemos que también, esto acuérdense va dirigida a las estrategias de recuperación, la familia de los trabajadores va a ser importante en el tema en la fase de recuperación. Muchas estrategias, muchos países están muy preocupados porque va a haber un desfase entre regresar al trabajo y regresar a las escuelas, a las universidades. Entonces, el tema de los menores de edad también debe de ser contemplado dentro de la estrategia de la empresa. El tema de transporte público contra particular y todos estos temas tienen que ver con la transmisión y la diseminación del virus, que va a tener un impacto en hacer o no pruebas diagnósticas. Por eso quiero que reflexionen cada uno de estos puntos. La familia de los trabajadores, sabemos que los menores pueden funcionar como reservorios. Tal vez no desarrollen signos y síntomas como los adultos lo desarrollamos, pero sí van a estar infectados y sí van a poder contagiar a otras personas adultas. Entonces, ese es un tema también que debe de preocupar a las empresas. ¿Qué vamos a hacer con los menores? ¿Qué van a hacer? No los pueden dejar solos en casa. Transporte público contra particular. Sabemos que el riesgo de contagiarse aumenta exponencialmente si un trabajador se transporta en un transporte público, pues obviamente porque es un transporte masivo, entonces es mucho más riesgoso. Hay grupos de alto riesgo también que vamos a tener que contemplar y vamos a tener que detectar y vamos a tener que ver cómo los vamos a reincorporar a la vida normal y si les vamos a tener que hacer o no pruebas o vamos a estar más al pendiente de ellos. Las pruebas y el aislamiento también es otra parte paralela que debe ir evolucionando, aparte de la distancia física y los problemas, los detalles de comunidad. Y las pruebas y el aislamiento nos va a servir mucho en tres pasos de la epidemia en nuestros lugares de trabajo o en la comunidad. Uno es que nos va a dar información clínica de nuestros trabajadores, pero como nos va a dar información clínica, pues también debemos de tener cierto cuidado para manejar o contener este tipo de información. El otro es que vamos a poder tener la habilidad de llevar un control de casos en nuestro lugar de trabajo, pero también vamos a tener la habilidad y la posibilidad de llevar un control de contactos. Y esto va a ser muy importante porque los contactos a la larga se pueden volver casos, ¿okay? Y entonces esto nos va a generar un brote en una empresa si es que no los detectamos a tiempo o no los aislamos en cuanto nos enteramos del caso. Más adelante voy a tocar este punto en específico. Ahora, razones por las que las pruebas son fundamentales para el control comunitario. Y aquí entramos en un tema controversial en el caso de las políticas implementadas por el Gobierno de México, pero es tan controversial como el uso o no de tapabocas, que al final terminó apoyando este tipo de estrategia, que por supuesto que tiene fundamentos éticos y científicos, aunque pobre, pero también los fundamentos éticos deben de ser contemplados para la diseminación de estos consejos de uso de tapaboca, pues igual va a ser con las pruebas diagnósticas, que son muy importantes que estén presentes y accesibles para toda la comunidad, aunque ahora haya una necedad por no aplicarlas o restringirlas. Entonces, deben de ser accesibles para toda la comunidad. No son útiles si se reservan para población de alto riesgo o para casos graves. Eso ya lo han apuntado muchos países. México no es el único con este problema, entonces no es el único con opiniones y por supuesto que hay opiniones válidas en todo el mundo que se suman y nos dan este tipo de evidencia científica y de argumentos sólidos para apoyar este tipo de diseminación de pruebas diagnósticas. También sirven para cortar la transmisión comunitaria, se debe prevenir para que nosotros podamos cortar la transmisión comunitaria y pues de alguna forma no solamente aplanar la curva, sino atajar de golpe
la transmisión y la diseminación, se deberá prevenir el 50 al 70% de los contagios. Entonces, por eso es que debemos detectar de manera oportuna los casos y los contactos. ¿Okay? Ahora, permiten detectar personas contagiantes, esto es muy importante, y clústeres, esto quiere decir grupos de infección. O sea, por cada caso, normalmente sabemos que por cada caso de SARS-CoV-2 se contagian de 2 a 3 personas, por lo menos. Y si tiene esta persona una interacción en nuestra empresa en un área, entonces, bueno, puede contagiar a muchas más personas. Por eso es importante que también los contactos se lleven, una vez identificados los casos, hacia una autocuarentena. ¿Ok? Y son relevantes para la transición hacia la nueva normalidad si se combina la detección de la infección con la detección de personas inmunes. Ahora, esto es muy importante, si se combina con la detección de la infección con la detección de personas inmunes, es lo que ustedes también deben de saber identificar, o toda la población. Es diferente detectar la presencia del virus a detectar a las personas que ya desarrollaron inmunidad. Son momentos diferentes de la enfermedad. Entonces, aquí las pruebas diagnósticas se dividen en 2 tipos. La de detección de la infección, que es la presencia del virus, o sea, si el virus está presente o no en nuestra saliva, en nuestros pulmones, ¿no? En nuestro sistema, y para eso existen las pruebas de PCR, que son las que normalmente son las que están aplicando todos los gobiernos en estos momentos y desde que empezó la pandemia, para detectar la presencia o no del virus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad de COVID-19. Y en segundo lugar está la detección de personas inmunes. ¿Esto qué quiere decir? Personas, la presencia de anticuerpos en nuestra sangre, pero estos anticuerpos el organismo los va a desarrollar una vez, o van a estar detectables con mucho mayor carga, mucho mayor concentración en nuestra sangre, una vez que ya pasó la infección, una vez que ya el cuerpo eliminó el virus. Entonces, son momentos diferentes. Una es la prueba para detectar la presencia del virus y otra es la prueba para detectar la presencia de los anticuerpos que pudieran llegar a ser protectores. Y si nosotros nos fijamos aquí en esta gráfica, yo nada más quiero que se fijen en 3 colores. El primero es el color verde. Si se fijan, la gráfica tiene una concentración X en el eje de las X y en el eje de las Y, y en el eje de las X tiene los días que pasan después de que uno desarrolló signos y síntomas. Entonces, si se fijan, aquí está graficado desde el día 0, luego el día 5, luego el día 10 después de la infección, el día 15, el 20, el 25 y hasta el mes, después de que desarrollemos el primer signo y síntoma de enfermedad. Y el eje de las Y tiene graficado la concentración de lo que vamos a medir. De tal forma que la primera línea que quiero que se fijen para que entiendan visualmente lo que estoy diciendo es que la línea verde es la primera que se eleva y está presente desde el inicio de los primeros signos y síntomas y luego cae abruptamente a partir del día 11 a 12 hasta llegar a 0. Y esto es porque es la concentración de los virus, de las partículas virales que nosotros estamos teniendo en nuestra saliva durante la enfermedad. Entonces, si se fijan, más o menos el virus deja de ser detectable hasta a partir del día 11 o 12. No así con los anticuerpos. Si se fijan, los anticuerpos, que son las líneas rojas y moradas, los anticuerpos, que son las líneas rojas y moradas, empiezan a aumentar una vez que decae la concentración del virus y son constantes hasta el día 20 más o menos, ya son muy elevados en nuestra sangre. Entonces, si se fijan, son momentos distintos. El momento en el que se hace la prueba para detectar el virus al momento en que se hace la prueba para detectar los anticuerpos, y nos están hablando de cosas distintas. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con la prueba para detectar la carga viral, que son las partículas, el virus en la saliva. ¿Ok? Entonces, esta prueba, que es la prueba de PCR, que se hacen normalmente para las personas que tienen COVID aquí en México, pues pueden existir resultados falsos negativos en el 20% de los casos. Y sobre todo, o sea, ¿qué significan falsos negativos? Que te dice que no tiene la presencia del virus cuando sí la tiene. Esto puede ser porque la prueba se hizo antes de presentar signos y síntomas, o muy, muy temprano, antes de que
que la carga viral, o el número de partículas en nuestra saliva fuera suficiente para detectarla en una muestra que tomamos. Ahora, por eso es muy importante que estas pruebas se hagan cuando se combina una valoración médica, una valoración clínica de signos y síntomas con la probabilidad de tener COVID-19. Si se hace esta combinación clínica con la de laboratorio, entonces la probabilidad de tener una prueba positiva va a ser muy alta, ¿ok? Si no, pues la prueba de tener una prueba falsamente negativa va a ser también muy alta. La ventana ideal, entonces, la ventana de tiempo ideal para hacer una prueba de PCR, y esto es importante porque si la están tomando esta decisión tienen que saber el periodo ideal, es desde el segundo día de inicio de los síntomas hasta el día 10. Entonces, más o menos es entre la primera semana, semana y media después de haber desarrollado signos y síntomas de enfermedad. Ahora, la detección de personas inmunes es diferente. Nosotros vamos a detectar anticuerpos. Entonces, si se fijan, estoy hablando de las curvas roja y morada. Normalmente, casi todas las personas que enferman de COVID-19 desarrollan anticuerpos protectores contra SARS-CoV-2, contra la enfermedad. Los anticuerpos se presentan más bien, nuestro cuerpo empieza a producir anticuerpos, a fabricar anticuerpos a partir del día 7 después de que detectó la presencia del virus en nuestro sistema y hasta el día 50 después del inicio de signos y síntomas. ¿Y cuál sería la ventana ideal para la prueba? Pues sería a partir de la tercera a cuarta semanas después del inicio de síntomas, o sea, no es inmediato que podamos detectar los anticuerpos, esto es muy importante que se fijen. O mínimo, si lo queremos hacer lo más pronto posible, nos tenemos que esperar 2 semanas después de haber desaparecido el último signo o síntoma de enfermedad. Entonces, si se fijan, la prueba de anticuerpos nos sirve hasta que ya nos curamos y ya pasaron alrededor de 2 semanas. ¿Okay? ¿Cuál es la interpretación de estas pruebas y qué les puede decir a ustedes como empleadores, como personal de recursos humanos que debe de tomar decisiones? Pues aquí está. Aquí hay 2 combinaciones posibles de estas pruebas. Si se fijan, son pruebas que detectan la presencia del virus, que es la PCR, y pruebas en la sangre que detectan, estas son en la saliva, y las pruebas en la sangre que detectan a presencia de anticuerpos, ¿no? De inmunidad. Entonces, ustedes pueden hacer una o pueden hacer otra o pueden hacer ambas. Ahora, ¿qué les va a decir cada prueba? Bueno, vamos con el primero. Estas son las combinaciones, básicamente. Si nosotros solo hacemos la detección de la infección, o sea, la presencia del virus, esto quiere decir, cuando está presente el virus, la prueba de la saliva, que es la que se hace ahora en México y en gran parte de los países, pues puede haber dos resultados, positivo o negativo. El positivo nos dice que está infectado y que no puede estar en nuestro trabajo porque puede infectar a los demás. Y si tuvo signos y síntomas y estuvo en nuestro trabajo, pues ya infectó a varios trabajadores y entonces tenemos que detectar sus contactos. Por eso es importante llevar una lista de los contactos de los empleados o pedirle a los empleados que tengan una lista de manera responsable de sus contactos en las empresas o limitar la convivencia a ciertos contactos, nada más. Ahora, si esta prueba de saliva de PCR fue negativa, pues quiere decir que no hay presencia del virus, ¿ok? Solamente en ese momento. Esto no quiere decir que en 3-4 días si alguien más se establece contacto con una persona y esta persona lo contagió, pues puede haber presencia del virus, ¿ok? Ahora, si solamente se hace la detección de anticuerpos, por otro lado, que son las pruebas más baratas que van a venir en un futuro, pues, y son las pruebas que a uno le sacan sangre o le toman la sangre del dedo y entonces ven si tiene uno anticuerpos o no, y entonces le dicen a uno si tiene VIH o no, le dicen a uno si tiene sífilis o no, o sea, ese tipo de pruebas, si es embarazada o no está embarazada, bueno, entonces, este tipo de pruebas, en este caso, nos van a decir si tiene anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2, o sea, si ya tuvo el virus y desarrolló protección. Entonces, si sale positiva, nos va a decir que el virus ya estuvo, ya se curó y entonces ya tiene protección. No sabemos cuánto vaya a durar esa protección, todavía es muy pronto, pero por lo menos ya sabemos que es inmune, que ya tiene inmunidad. Ahora, si es negativa esa prueba,
pues ni le dio el virus, ni está enfermo, ni desarrolló enfermedad, o sea, como todos en esta vida. Luego, si hacemos las dos pruebas, nos va a decir todavía un panorama más real de lo que está pasando. Puede haber estas 4 combinaciones. Presencia del virus y presencia de anticuerpos quiere decir que está enfermo y que ya está desarrollando anticuerpos, pero pues no debe estar en el trabajo, definitivamente, porque es altamente contagioso. Si solo el virus está presente, pues es lo mismo, ¿no? Que es infeccioso, altamente contagioso, no puede estar en el trabajo. Si solo los anticuerpos están presentes, estas son las personas que más seguridad nos van a dar, porque ya les dio y entonces ya son inmunes, ya no se pueden volver a enfermar, por lo menos en el corto plazo. Y si los virus y los anticuerpos están ausentes, ni les ha dado, y por ende, pues no han desarrollado inmunidad. Es como nosotros que no nos hemos enfermado y no nos ha dado, estamos en nuestras casas, no vamos a tener presencia del virus y tampoco vamos a desarrollar anticuerpos. ¿Ok? Entonces, lo que quiero que quede claro aquí es que, si se fijan, las estrategias que nosotros debemos de tomar, que les presenté en el contexto global, deben de ser múltiples. Les llaman de multicapa o multinivel, pero creo que si les decimos multinivel, se malinterpreta, se malentiende otra cosa en el ámbito organizacional, en el ámbito empresarial, administrativo. Pero debe de ser como multifactorial, o sea, una sumatoria de estrategias, o sea, debe de ser integral. Si nosotros queremos regresar a trabajar, no vamos a regresar a una nueva normalidad, o sea, no vamos a regresar a la normalidad porque el virus todavía sigue circulando y va a seguir circulando. Pero lo que sí debemos de saber es que debemos de emplear varias estrategias, que ya nos hablará Miguel en las siguientes diapositivas, porque si nada más empleamos una, no nos va a dar un panorama certero, ni nos va a dar una confiabilidad de que estamos haciendo bien las cosas. O sea, tenemos que emplear varias al mismo tiempo, varias estrategias. Ya les hablará Miguel más adelante de otras estrategias, pero esta es una de varias estrategias que debemos implementar de manera paralela. Y aquí están algunas las referencias para que ustedes los puedan consultar, si es que ustedes tienen interés. Y bueno, adelante, Miguel. Gracias, Jorge. ¿Me ayudas con la siguiente? Y básicamente esto, ¿no? Platiquemos de forma general de este abordaje. ¿Por dónde empiezo, no? Y por ahí quisimos justamente este comentario, ¿son o no la mejor inversión? Creo que no pudo ser más oportuno, Daniel, el comentario, porque de eso se trata. No lo sabemos, la decisión se tiene que consensuar al interior de la empresa, tomando en cuenta los factores de interés de la empresa, del funcionamiento, de la dinámica, etcétera. Entonces, no hay una medida perfecta. ¿Me ayudas con la siguiente, Jorge? ¿Cuáles son como los básicos que sí hay que considerar de inicio, ¿no? Filtros de ingreso. Ya está enmarcada también como una recomendación por parte de la Secretaría del Trabajo. De pronto, a nivel global, tampoco hablaban mucho de sus virtudes, tiene sus fallas, ¿no? Pero hay que tomarlo en cuenta y hay que sumar, ¿no? Entonces, los filtros de ingreso sirven para, de algún modo, hacer sensibles a nuestros empleados, tener un monitoreo diario de personal con síntomas, ¿no? Y que eventualmente esas personas con síntomas o con cierto nivel de riesgo pueda mantenerse en casa o fuera del lugar de trabajo. Sin embargo, ¿no? El pero de esta medida, ¿no? Es que sí existen los casos asintomáticos, definitivamente ya está dentro de la evidencia científica. Hay casos asintomáticos o hay casos en donde si Miguel hoy tuvo un contagio, no necesariamente va a manifestar los síntomas, y si hoy yo me levanté y me fui a la oficina, pues ya tengo cierta carga de virus que va a estar creciendo a lo largo de las siguientes horas y días, y evidentemente si voy a la oficina voy a estar contagiando, y eso no nos lo va a detectar un filtro al ingreso, ¿ok? Entonces, sí hay que hacerlo, pero tiene ese gran pero. La que sigue, por favor. Contrarrestando. Entonces, si yo tengo un filtro y determinado momento puede entrar una persona al lugar de trabajo con síntomas muy, muy discretos o sin síntomas, para eso es el distanciamiento social y las barreras físicas, ¿sí? Entonces, ahí se contrarresta de algún modo
¿no?, la falla de los filtros al tener distanciamiento social y barreras físicas. Es importante que para que ustedes piensen de un retorno a sus oficinas, piensen en una reconfiguración completa de trabajo, física, organizacional, ¿no?, funcional y con base en sus políticas. Tienen que revisitar sus políticas de trabajo flexible, de desempeño, etcétera, porque conlleva un distanciamiento social toda esa reconfiguración. Ténganlo en cuenta. Hemos tenido casos, ¿no?, y yo lo tuve en Johnson, de Secretaría del Trabajo literalmente, ¿no?, porque es su responsabilidad, midiendo la distancia entre trabajadores. Entonces, ténganlo en cuenta. Hay veces que una barrera física está justificada y hay veces que no, ¿ok? Entonces, para eso es. Pero también, a su vez, el distanciamiento y las barreras físicas pueden tener ya en la oficina un gran pero, que es que este virus es particular, se pueda mantener suspendido en el aire. Es decir, ya pasé un filtro, Miguel, ¿no?, y estaba asintomático, pero ya viene infectado. Entré a mi lugar de trabajo y resulta que donde mi área a lo mejor era de 10 personas, pues a lo mejor solamente habemos 4. Excelente, tienen el check. Pero de pronto Miguel se la pasa hablando por teléfono, ¿no?, y toda esa saliva que expide cuando está hablando se puede dispersar, ¿no?, y se pueden quedar suspendidas. EPP es equipo de protección personal, ¿sí? Cubrebocas, caretas, gogles o lentes de protección. Entonces, estas partículas se van a quedar ahí, ¿no?, y no necesariamente la distancia va a ser el medio más efectivo para evitar que eso suceda, ¿sí? Nos vamos a la siguiente, Jorge, por favor. Ahí es donde entra justamente el cubrebocas y las caretas. Si tengo 4 personas en mi área de trabajo, ¿no?, si tengo cierta configuración, si yo sé a lo mejor si tengo un call center o tengo un área de atención al cliente que sé que van a estar hablando mucho, ¿cómo puedo yo proveer de esas barreras físicas o barreras individuales en el uso del equipo de protección personal para evitar y seguir mitigando este riesgo, ¿no? Y vamos rompiendo de nuevo la cadenita y tratando de mitigando las fallas de cada una de las vidas. Entonces, sí es necesario considerar el uso de cubrebocas y caretas faciales porque representan esta medida dentro de una oficina que puede mitigar un riesgo, como lo venimos hablando en ese orden de ideas. Ahora, ¿qué pasa? Que también tienen su falla. ¿Por qué? Porque puede ser de tela, ¿no?, y que a lo mejor la tela no es lo ideal, o que la gente lo esté tocando. Si llega Miguel y ya está sintomático y ha hecho todo bien, tiene una barrera física entre personas, pero de pronto el cubrebocas se lo empieza a tocar, se lo baja, se lo sube o lo deja en el escritorio, ya se perdió todo lo anterior, ¿no? Entonces ese es un riesgo. Hay que tenerlo en cuenta. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Y ahí es donde entra el tema de la higiene dentro de los lugares de trabajo, ¿sí? Tiene que ser frecuente, tiene que ser consistente, tiene que ser programado, tiene que ser sustentado. O sea, el uso de los limpiadores tiene que ser revisado para que evidentemente exista, ¿no?, una combinación de higiene, existe efectividad en las medidas de la misma y realmente tengamos efectividad en cada uno de estos pasos, ¿sí? ¿A qué vamos con esto? ¿Me ayudas? Gracias. Evidentemente hoy tenemos ya alineamientos otorgados por la Secretaría del Trabajo que han trabajado en conjunto con el IMSS y son guías, creo que muy bien enfocadas a lo que tendríamos que estar preparando, ¿no?, en nuestras oficinas. Ahora, no sé si todo lo podamos hacer en todas nuestras empresas, porque ahí es donde viene la realidad y la práctica, ¿no? La realidad puede ser bien diferente, ¿no? En nuestras oficinas, en esta reconfiguración organizacional y funcional, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas tiene que medirse, tiene que probarse, y yo al menos, ¿no?, de este primer punto, más bien de este segundo mensaje, me gustaría que se queden que hay que hacer una combinación de las medidas y
en ese orden de idea, cómo una implementación la implementación de una medida puede ser efectiva para un problema, pero va a tener una falla. Cómo esa falla podemos también atacarla sumando otra medida. El hecho de hacer pruebas, ¿no? Y ahí el punto inicial de por qué estaba ahí también en la agenda y por qué Jorge lo hizo es porque, primera, no sé qué tan accesible sea hacer 2 pruebas por empleado para ustedes, para cadenas productivas de miles de empleados, visitantes, contratistas, empleados eventuales, etcétera. Entonces, todo ese tipo de situaciones, a lo mejor la inversión no está en la prueba, a lo mejor está ahorita en el básico de un filtro al ingreso bien robusto, ¿no? Manejo de casos bien robustos, higienes y reconfiguración de la instalación, y a lo mejor hay que empezar por ahí en una primera fase. Ya posteriormente a lo mejor pensamos en pruebas, ¿no? Y en el manejo de las mismas. ¿Me ayudas con la siguiente, Jorge, por favor? Ahora, ¿cuál es el reto? La siguiente, por favor. El reto ya lo tenemos, ¿no? Están estos 4 grandes elementos que son los básicos. O sea, son los básicos que hay que estar pensando, ya hablamos por qué. Le das un clic más, pero dentro de todo esto está, más bien, envolviendo a todas estas medidas está la cultura de nuestra gente, nuestros empleados, en nuestras comunidades. Si hoy no empezamos por comunicar, ¿no?, la importancia que tiene el que el empleado sepa percibir la enfermedad como un riesgo para él, para su familia y para sus colegas, de tal modo que se levante y diga, me siento mal, tengo un dolor de garganta, no puedo ir a la oficina, porque si eso no lo hace Miguel, ¿no?, mañana, que se levante a lo mejor con molestia, nuestros 4 pilares o cualquier otra medida o el hecho de hacer pruebas no van a ser funcionales. Entonces debemos de pensar para el retorno al trabajo, englobar todas esas medidas dentro de el pilar fundamental de nuestra cultura de seguridad, de salud y de motivo de negocio y de razón de ser de nuestra empresa. Si no está anclado desde ese nivel, va a ser muy difícil que lo podamos promover de manera consistente e integral, como lo mencionó Jorge, y más bien podemos tener el riesgo de que se maneje o se entienda por silos, ¿no?, de medidas aisladas, ¿no?, que no nos lleven a ningún lado, que el empleado nunca lo entienda, nunca lo comprenda y por lo pronto no lo respete, ¿no? Y aquí hay que sumar una parte técnica, y Jorge, y seguramente en la mente de varios de ustedes estuvo. ¿Quién y cómo tiene la capacidad del manejo de casos desde el punto de vista médico? O sea, yo tengo un filtro y detecto a alguien con enfermedad. ¿Quién le va a dar seguimiento 14 días para hasta asegurar que esté de regreso de forma segura, ¿no? Entonces, ¿me ayudas con la siguiente, Jorge? Hay que tener esos puntos en cuenta y tenemos aquí 3 puntos de cultura, ¿no? Estos usos y costumbres en nuestro país y en las comunidades. Y aquí los 2 primeros se los dejo a Jorge, ¿no? Nos tomamos por ahí unos minutitos más antes de preguntas y respuestas para agilizarlo. Jorge, adelante. ¿Estás en mute? Listo. Ya, los primeros 2 puntos, y brevemente porque se nos está acabando el tiempo, pero en efecto la cultura de la salud en las empresas, de la medicina preventiva en la sociedad es muy importante, ¿saben? Y es una piedra angular, pero también a nosotros como mexicanos nos toma por sorpresa y nos toma desprevenidos, porque es un tema de nuestro talón de Aquiles. Nuestro sistema de salud, el sistema de salud mexicano está enfocado en el 90% de su operación en un tema de curación, de medicina curativa y paliativa, y muy poco es lo que hemos hecho para afrontar los retos de manera preventiva y proactiva. En este sentido, este virus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad COVID-19 va a ser muy importante abordarlo desde el punto de vista preventivo, de la parte proactiva. No debemos dejar y esperar a que ya esté en nuestra comunidad para que entonces lo detectemos y para que entonces tomemos medidas al respecto, si no nos va a pasar lo que a todos nos pasó en un inicio, que es un rebrote de la enfermedad, un cierre otra vez de nuestros
lugares de trabajo y vamos a ir para atrás. Entonces, los usos y costumbres en nuestro país y en las comunidades en donde hacemos negocio deben de evolucionar, deben de adaptarse a este nuevo entorno, no sin perderlas, pero sí con ciertas precauciones y medidas que ya lo hemos explicado a lo largo de esta plática. Y el tema también tiene que ver con una percepción del proceso de esta enfermedad. Este proceso de decir en los mexicanos, bueno, no me siento tan mal, puedo seguir yendo al trabajo, y bueno, ya me siento medio mal, pero le puedo preguntar a mi mamá qué té me tomo, qué ungüento me pongo, si me pongo un ajo con tomate caliente, este tipo de medidas de medicina alternativa que poco va a contrarrestar el efecto de un virus como el SARS-CoV-2. Entonces, este tipo de concientización lo tenemos que implementar en nuestros trabajadores, en nuestra comunidad de empleados, porque eso nos va a brindar cierta protección y salud colectiva. Entonces, tenemos que pensar que la salud y la cultura y la educación del de al lado, de nuestro compañero de trabajo, va a influir y determinar mucho en si mantenemos la salud colectiva de nuestro ambiente laboral. Y eso va a determinar si mantenemos en cierto grado también la enfermedad lejos de nuestros hogares y de nuestra familia. Pero también al revés, si nosotros no podemos o no somos capaces de mantener esa cultura y llevarla hacia nuestra vecindad, hacia nuestra vida cotidiana, entonces vamos a importar la enfermedad de nuestro comportamiento errado o mal, no evolucionado, no adaptado en nuestra comunidad y la vamos a llevar hacia nuestra comunidad laboral, ¿no? Entonces, en este sentido, serían estos dos puntos. Gracias, Jorge. Y en el tercer punto de cultura, ¿no? Es cómo vamos a percibir a esta enfermedad como riesgo en nuestros lugares de trabajo, ¿sí? El IMSS lo reconoce ya como un riesgo de trabajo desde hace algunas semanas y evidentemente surgió por el contagio en personal de salud, pero también hay que tenerlo nosotros presente como tal. La misma condición insegura que representa a alguien encendiendo un cerillo, ¿no?, adentro de la oficina o al lado de unos tanques, es la misma condición insegura de que alguien se presente hoy a trabajar. Ese es el nivel de riesgo que realmente debemos de estar anclando a cualquier medida y como piedra angular. Y evidentemente me ayudas con la siguiente, a manera simplemente de compartir este tema de protocolos médicos. Hoy, para algunos comentarios que ustedes definan, hoy, ¿quién va a ser el filtro? ¿Quién va a ser un filtro de ingreso? ¿El personal de seguridad, recursos humanos, el personal médico de la empresa, etcétera? No lo sé, ustedes lo tienen que definir, pero les comparto un par de experiencias. La primera es, y que creo que no, o sea, al menos no la he revisado en algunos otros lados, pero yo no pondría mi personal crítico, por ejemplo, el personal médico. Lo menos que quiero que estén atendiendo el personal interno de la empresa, lo menos que quiero es que esté atendiendo personal enfermo, ¿no? Porque potencialmente si mi personal de salud, que es el que tiene todo el programa, la claridad con el cómo de llevar los sistemas de salud al interior de la empresa, se contagian o tienen algún tema, ¿no? Igual que puede ser mi personal de recursos humanos, igual que puede ser mi personal crítico o el personal de seguridad. Sin ellos, ¿no? Voy a desbalancear mis procesos, ¿no? Y no quiero que suceda eso. Entonces, los protocolos que he visto que han funcionado mejor son aquellos en donde se levanta la mano y se pide ayuda de forma externa, ¿no? Y de forma especializada. Nosotros no podemos conocer todo. Entonces, hay que mantener a la gente enferma fuera del trabajo, ¿no? ¿Sí? Y que las personas que se involucran en la limpieza, los filtros, la atención médica, el manejo de casos, el contacto con el personal potencialmente enfermo, realmente sea especializado y tenga protocolos adecuados que nos permitan garantizar la efectividad de las medidas. ¿Me ayudas con la siguiente? ¿Qué nos está dejando como conclusiones todo este contexto, ¿no? Entonces ya dijimos, el riesgo ahí está, número uno, no se va a ir porque tengamos semáforos en verde, definitivamente no, ahí va a estar y hay que tenerlo en cuenta. Tenemos un riesgo de brote dentro de nuestras compañías, potencialmente todos lo tenemos. Hay que mantener alejada a la gente
con síntomas respiratorios, ¿no? Alejada del lugar de trabajo, pero también hay que tener los protocolos para el seguimiento, el estudio de contactos y el estudio de casos sospechosos, y eso es una cuestión técnica médica que tiene su complejidad, ¿no? ¿A quiénes vamos a poner en riesgo? ¿A quiénes vamos a poner en la línea del frente, ¿no? En las trincheras, y cómo, si esa persona contrae un contagio, cómo nos va a dejar a nosotros bien parados o mal parados. El manejo de la información médica y confidencial, ese es otro. O sea, hoy el IFAI, y seguramente lo han visto en medios, está robusteciendo las medidas y se ha vuelto crítico el manejo de esta información durante la pandemia porque existen varias desviaciones en nuestros procesos que hay que cuidar. Riesgo de discriminación y los grupos vulnerables, ¿no? ¿Hasta qué punto voy a hacer regresar a mi población vulnerable, ¿no? ¿En qué momento y bajo qué vigilancia médica? Las prácticas y las guías internacionales indican justo eso, que hay que definir una política de trabajo específicamente para grupos vulnerables en donde se puede establecer una vigilancia médica del grupo, ¿sí? Y al final, ¿no? Lo que comentaba Daniel hace rato en el chat, inversión adecuada de los recursos. Hay que tomar en cuenta en reversa esta plática, ¿no? Y la presentación evidentemente a medir se las va a otorgar para ver en dónde vamos a dirigir nuestros recursos de forma efectiva, que nos lleve realmente a un retorno seguro al trabajo en las siguientes semanas o meses. Hasta aquí la plática, Mauricio. Perfecto, doctor. Gracias, Miguel. Gracias, Jorge. Extraordinariamente interesante. Miren, son muchísimas las preguntas. Quisiera yo agradecer de antemano a Miguel y Jorge que nos puedan ayudar. Se las haremos llegar y como hemos hecho, regresamos con las respuestas vía nuestra página para que puedan atenderse. Pero hay una que sí me interesa muchísimo, Miguel y Jorge, que nos puedan comentar algo y nos llevamos un par de minutos más, no hay problema. Y se refiere a cómo podemos fortalecer nuestro sistema inmune. ¿Qué tenemos que hacer para que nuestro propio organismo actúe en este momento de manera apropiada en una circunstancia que vivimos? Adelante. Bueno, pues miren, en este sentido, la única manera efectiva que se ha determinado por pues, todo el mundo, básicamente a nivel global, contra este virus, SARS-CoV-2, es la dieta balanceada, una dieta adecuada con los nutrimentos suficientes para que nuestro sistema inmune se mantenga pues bien, es suficiente. Realmente los complementos alimenticios o alguna vitamina o mineral adicional no ha demostrado ser efectivo. El único que ha demostrado históricamente en ser efectivo o en disminuir el riesgo significativamente con respecto a enfermedades respiratorias en general, pero no en específico del SARS-CoV-2, es la vitamina D. Pero esta se puede obtener también asoleándonos. Bueno, ahora va a ser más difícil porque estamos en casa, pero seguramente tomando baños de sol y este tipo de cuestiones nos va a ayudar y llevando una dieta balanceada. Realmente no es muy complicado mantener nuestro sistema inmune al día y al 100%. Lo que sí es complicado es mantenerlo cuando nosotros tenemos alguna enfermedad preexistente como diabetes, hipertensión, obesidad, en fin, porque recordemos que la obesidad es una enfermedad. Entonces, esto sí condiciona a nuestro sistema inmune a tener un grado de inflamación mayor y crónico, entonces, o permanente, lo cual deteriora nuestra capacidad de dar alguna respuesta frente a este tipo de virus agresivos. Entonces, en este sentido, lo más importante es fomentar que este grupo de personas de alto riesgo con enfermedades crónicas tengan un apego a su tratamiento diario de pastillas o si tiene obesidad que sigan una dieta estricta con profesional para que sea efectiva con la finalidad de disminuir su riesgo. Entonces, básicamente esa sería la respuesta. No hay más. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias, Miguel. Y les agradeceré, no se desconecten. Vamos a ver este video y terminamos nuestra sesión de hoy. Adelante, por favor, Alonso, con el video.